Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro video de Sagrada Ela. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y les doy la bienvenida a este canal donde hablamos de cómo transformar nuestra realidad, de cómo entendernos como seres energéticos y de cómo emprender el camino del mundo espiritual y de ver la cotidianidad del día a día atravesada por la magia. Hoy vamos a hablar sobre justamente cómo transformar la realidad. En Sagrada la procuramos como, o sea, en el podcast y en Instagram, la idea es como devolverle a la gente, devolverle a las personas la capacidad de recordar que ellos son sus propios sanadores y que ellos son sus propios guías y pues de reencontrar humanos con sus almas. Y parte de eso, gran parte de eso, es devolverle a cada humano el recuerdo y la memoria de que es creador de su propia realidad y que tiene esta capacidad de transformar la energía tanto dentro como fuera de él, y de eso es de lo que quiero que hablemos. Este va a ser el primer video donde espero abordar algunos temas, van a quedar en la descripción del video, pero este va a ser como el primero de una serie, espero, de videos donde hablemos de cómo se transforma nuestra realidad y podamos tocar diferentes puntos de este tema como más a profundidad y hablar de diferentes maestros y como de diferentes métodos y formas. Hoy lo que quiero hacer es como tocar diferentes puntos principales que, como les digo, ya después iremos ahondando. Lo primero de lo que quiero empezar hablando es de la ley de la atracción, porque hay mucha información allá afuera con respecto a este tema, hay muchísima gente hablando de este tema y de cómo crear la realidad y de cómo transformar la realidad y de cómo manifestar o atraer o cómo materializar sobre todo cosas y circunstancias y personas y bueno, como todo un impulso para despertar este creador interno. Pero también dentro de eso, como en todo, hay mucha mala información, hay mucha mala interpretación a mi modo de ver, y hay mucha información muy útil que de pronto está siendo presentada de una forma muy materialista, otra vez a mi modo de ver, y creo que hay como una falla en la ecuación porque cuando le ponemos como un tinte muy materialista a algo muy energético o muy espiritual, pierde como esa conciencia superior de dónde vienen las cosas y se convierte como en otro tipo de forma de trabajar acá en la materia. Y la idea de todo esto es como comprender cómo funciona la realidad y cómo funciona este tablero de la realidad. La ley de la atracción nos habla de cómo por vibración atraemos, de cómo nuestro campo electromagnético, o sea, es decir, nuestra alma o nuestra conciencia, cuando entra a estos planos de conciencia, cuando viene y se materializa, toma la forma de una corriente electromagnética, que es lo que sería nuestra conciencia en este plano, y por eso hablamos como de electromagnético de mente y corazón, y como esa alineación y ese balance, porque ahí básicamente está como el equilibrio de nuestra conciencia y de nuestra alma en este proceso que es como entrar en la materia. Y justamente todo el tema como de la ley de la atracción nos habla de cómo nosotros podemos transformar energía dentro de nosotros para que la simulación allá afuera cambie, para que se transforme mi realidad. Hay como otra parte de cómo siento que se está abordando esto y es muy desde el plano netamente físico, como a darle mucho foco a la materialización de objetos físicos que de una u otra forma nos hagan sentir de alguna manera. A mi modo de ver, eso sigue siendo una práctica materialista porque tiene muchísimo que ver como con los deseos del ego, de la identidad, de la sobreidentidad, de creer que algo allá afuera, así sea un estatus, va a transformar mi sentir dentro. No funciona como de esa forma, funciona al contrario. Y, y gran parte de lo que se habla como en este mundo es justamente como de estas leyes que vamos a hablar acá también,
pero siento que la diferencia más grande cuando estamos procurando transformar nuestra realidad es el de desde dónde estoy intentando transformar esa realidad y como abrir nuestro discernimiento en el chakra de la garganta para cuestionarnos desde dónde estamos manifestando, porque tú ya eres un ser manifestador, tú ya eres un ser creador, solamente por el hecho de ser un alma encarnada en un cuerpo humano tienes esas capacidades, digamos, creadoras en la materia y lo haces todo el tiempo y lo hemos hecho siempre, pero de forma inconsciente. Entonces creamos toda esta realidad llena de sombra, toda esta realidad que vemos como, no sé, en las noticias y como en todos los medios de comunicación que nos están bombardeando como con la información de la sombra de la humanidad. Y somos nosotros los que desde nuestro inconsciente colectivo vamos proyectándole eso a esta realidad. Porque si cada uno de los seres humanos tiene en su inconsciente odio, rabia, miedo, tristeza, como heridas emocionales, cuando sus acciones, o sea, su inconsciente se va a ver reflejado en su conciencia y en sus acciones y en su consciente en cuando está en vigilia y en cómo actúa y en cómo habla y en cómo se comporta. Y de esa forma, a través de como de mantenernos en una frecuencia bien bajita de conciencia, bien bajita como de sentir, como casi que adormecidos, se crea como esta hipnosis donde estamos proyectando todo el tiempo una humanidad caótica, un mundo caótico. Pero esto también se transforma cuando cada ser humano, por eso el despertar de conciencia, empieza a transformar su energía de adentro hacia afuera, y de adentro hacia afuera no significa solamente repitiéndome cosas constantemente, o sea, reprogramándome, que ya vamos a hablar de eso porque la ley de la asunción existe, funciona de esa manera, y es como un canal directo a la manifestación y a la materialización, pero otra vez es muy importante el desde dónde estamos haciendo estas cosas para que lo que estemos co-creando con el universo sea coherente con nosotros, sea alineado a nuestro más alto bien y no esté solamente al servicio del ego, porque entonces de esa forma vamos a poder masterizar la capacidad de crear nuestra propia realidad, sí, pero te vas a quedar acá en la esfera del ego, te vas a quedar en este chakra y no vas a poder seguir subiendo como al corazón, que es el corazón nos purifica y activa como estos cuerpos y la capacidad como de usar el tercer ojo pero con luz y de recibir luz y de hablar luz, expandir luz. Entonces el corazón es el que nos permite, como eso lo vimos en el video del cuerpo energético, si quieren lo pueden ver, está acá, y lo que necesitamos es subir esta energía para visualizar desde el corazón, para manifestar desde el corazón, desde la sabiduría del corazón. Y es ahí donde conectamos como con alma, con la conciencia superior de nuestra alma. Porque acá en el chakra sacro, acuérdense, en el de las pasiones, en el del agua, en el de la energía femenina, en donde está psique al principio, que es energía sexual al principio. Eso lo hablamos en el video de transferencia de energía sexual, por si lo quieren ir a ver. Tiene todo que ver con el tipo de creación que estoy haciendo, si me está conectando cada vez más a mí, si estoy alimentando ego, que sería como, al final del día, ego es una traducción del adversario del alma. Y no, otra vez, no porque no haya que desarrollar una identidad, estamos en el plano de la materia y necesitamos la identidad como para diferenciarnos de otros, porque acá estamos bajo la ilusión de la separación y de la individualización, y este plano y este juego de la vida se juega desde los personajes individuales. Y cuando nosotros subimos como toda esa energía de querer conectar con nuestro ser creador al corazón, a esa guía que tiene tu alma para ti, a esa visión divina de cómo tú has preparado este aprendizaje para que sea
lo mejor que puede ser para ti, para que te descubras como creador de tu propia realidad y te hagas cargo también como de las cosas que has co-creado en otros momentos, en otras vidas, en otras situaciones, y puedas como hacerte cargo de eso y trabajar en ti y sanar. O sea, es todo, es como todo un proceso y todo como un sistema muy bien armado precisamente para la evolución de conciencia de forma consciente de nuestras almas, y comprender cómo movernos acá en la materia hace parte de eso. Entonces, el tema de la ley de la atracción es muy interesante porque hace parte de nuestro desarrollo espiritual, y también siento yo que hace parte de nuestro desarrollo espiritual observar todo con discernimiento, observar todo con activando nuestro observador interno y nuestro maestro interno, que nos va a decir qué resuena y qué disuena de nosotros, y que hace lógica y que no, y que es coherente y que no. Yo siento que está bien el empezar a manifestar cosas pequeñas, tangibles, como entrevistas de trabajo, como, sí, como cosas que yo quiero en mi realidad. Está bien hacerlo si sientes que necesitas eso para empezar a creer que eres capaz de crear. Entonces está bien si lo quieres hacer de esa forma, está bien si quieres usar como estos métodos de manifestación de escribir 3 veces en la mañana, 6 veces en la tarde y 9 veces en la noche. Ese es el de Tesla. Y lo que quieres para que el universo y como que esas energías puntuales, que son como coordenadas, son energías muy puntuales, las que tienen como estos rituales de manifestación a través de la manipulación de energía, como con, sí, con, son como métodos muy físicos, como el de usar las cosas físicas, el papel, el escribir, que funcionan y funcionan tanto que yo amo el journaling porque es parte fundamental de todo esto, de transformar energía, de crear tu propia realidad, de las afirmaciones o el diálogo interior, porque yo no lo hago como afirmaciones como solo programando, sino es más como en una forma de conversación, que es lo que aprendemos a hacer como en las sesiones de trabajo de sombra. Y todo esto lo hablo porque todo esto es importante para que tu proceso como creador de tu realidad sea completo y sea como holístico, y eso lo haga sostenible. Porque muchas veces como que siento yo que este es un tema que se presta mucho para que las personas comparen, una, se comparen, y dos, estén pensando o asumiendo que una persona que tiene posesiones físicas y que habla de la ley de la atracción es una persona que tiene como su desarrollo espiritual resuelto. Y no funciona así. O sea, no necesariamente. Ojo, sí quiere decir que si una persona es capaz de transformar su realidad física, material, como de sus accesos y de sus experiencias y de todo, claramente algo ha sabido reprogramar, claramente. Ahora, letra chiquita, asegurémonos de que estas personas de las que estamos hablando sea real su transformación, porque otra vez allá afuera hay mucha gente creando personajes, hay mucha gente usando las pantallas y estos espacios por donde nosotros nos comunicamos, no para poner su corazón al servicio, sino para crear máscaras y engañar a las personas, ¿ok? Y eso creo que es muy importante recordarlo, no porque le tengan miedo a esto, porque esto hace parte de quienes son ustedes, como seres creadores, como seres soberanos, energéticos, como almas, como fractales de la fuente, que es así nos entendemos acá en este espacio de Sagrada Ela, ¿cierto? Y todo esto hace parte de recordar nuestra divinidad, inclusive el transformar nuestra realidad física hace parte de eso, porque claro que te mereces abundancia, claro que te mereces prosperidad, claro que te mereces estar en paz, estar tranquilo, como que poder respirar y vivir tu vida sin miedo. Te lo mereces 100% y esa realidad existe sin tener que transformar necesariamente cosas allá afuera, y de eso vamos a hablar como en esta lista, o espero yo, que la magia de la transformación interior es tan poderosa que uno realmente puede cambiar cómo se siente con su vida y con su presente solamente a través del poder personal y como de el corazón y de usar bien tu energía.
y amarte a ti mismo y haber cambiado tu diálogo interior y haberte como conectado por dentro como el equipo que eres, con tu cuerpo, con tu conciencia, tu alma, tus miedos, tu niño interior, todas las fuerzas trabajando para co-crear esa realidad. Pero necesitamos como ir a ver cómo está ese equipo, ir a ver cómo estoy por dentro, ir a ver cómo está mi inconsciente, porque a veces decimos como no, yo claro que estoy manifestando desde el alma y hay muchas cosas que están diseñadas desde nuestro inconsciente. Entonces a veces nos metemos de pronto en relaciones o en vínculos que no nos están haciendo mucho bien, y aunque claro que siempre todo puede servir, ser un aprendizaje para nuestro crecimiento personal y está hermoso que siempre vamos las cosas así, pues definitivamente hay cosas que vienen diseñadas de nuestro inconsciente, porque sé como el 90% de toda nuestra energía está en nuestro inconsciente. E ir a trabajar nuestras sombras, ir a trabajar nuestras creencias limitantes, ir a conocernos mejor, o sea, ir como a ese territorio inexplorado dentro de nosotros, a reconocernos, como a conocer de dónde vienen mis deseos, de dónde viene esto que quiero construir con mi vida, esto que estoy diciendo que estoy seguro que quiero manifestar, independiente a cómo eso se vea, porque no tiene nada de malo que tu manifestación hable como de un nuevo espacio, una nueva casa, como de una nueva forma de transportarte, un nuevo carro, un nuevo trabajo. Está ok, o sea, no es ponernos a juzgar ese tipo de cosas, sino más bien caer en la cuenta y en la conciencia desde dónde lo estamos haciendo todo el tiempo. Entrar en la conciencia de cuando eso se está volviendo la prioridad y de si ese se está volviendo un termómetro para yo medir qué tan conectada estoy o qué tan limpio energéticamente estoy, porque sí lo puede ser, definitivamente lo puede ser, pero al mismo tiempo es mucho más importante comprendernos a nosotros, porque nosotros somos el portal, nosotros somos como la energía con la que se está creando todo eso, es la tuya, y necesitamos que esté pura y limpia y expandiéndose como para que todas esas creaciones sean sostenibles, sean estables, como que se vayan integrando a nuestra vida, se vayan integrando a nosotros y no sean como quimeras que aparecen y desaparecen y no sean como cosas donde después la realidad se nos revierte, que es lo que muchas veces pasa cuando estamos como materializando desde el ego las cosas. Entonces, claro, la ley de la atracción es pilar principal de transformar nuestra realidad y dentro de eso es súper importante, como hablamos, ir a ver desde dónde estoy manifestando eso que estoy queriendo manifestar, o esa ley de la atracción hacia dónde está expandiéndose y desde dónde y con qué nivel de conciencia se está expandiendo, porque lo que necesitamos es honestidad y transparencia, porque acá esta es la purificación y vamos a necesitar de eso para poder seguirnos elevando en conciencia como desde la luz y el amor, que es lo que nosotros queremos. Este punto como de transformar nuestra realidad tiene dos polaridades, le podemos llamar así, que normalmente están como jugando entre ellas y que tienen que ver entre ellas y que muchas veces como que nos hablan de ellas como en conjunto, y son el destino y el libre albedrío, y ya tendremos como videos mucho más a profundidad de astrología y de como de todo este tema del destino y de los astros y bueno, como de todo ese camino, y el camino como de el libre albedrío y del camino del héroe, del que elige a partir de su conciencia como moverse hacia un lugar, como seguir el camino de su alma. Y es un poco este juego entre las dos, este juego entre yo soy el creador de mi propia realidad y mi energía masculina está sana y está clara y está decidida, que claro que yo puedo moldear energía y claro que yo puedo crear una nueva realidad, y claro que si mi energía cambia es tan poderosa que me va a cambiar la simulación en la que estoy viviendo, como el algoritmo de lo que estoy atrayendo, para que realmente se me muestre lo que yo quiero y no mi inconsciente, ¿sí? No empecemos a ver la sombra allá afuera que no hemos trabajado, que es lo que pasa muchas veces, que no trabajamos nuestro inconsciente y lo empezamos a ver afuera con relaciones que no nos hacen bien,
con crisis económicas, con muchas cosas. O sea, realmente yo siento que todo lo que está pasando en este mundo físico tiene como su forma energética, todo está ahí en el astral. Y, y es el reconocer que yo soy este creador de mi propia realidad, energía masculina y energía femenina, esta conciencia de que yo estoy, de que hay algo más grande que yo mismo, porque yo estoy conectado a eso mismo, ¿sí? Como yo soy parte de la divinidad porque estoy conectado con la divinidad, porque enciendo esa chispa divina que tengo dentro, a conciencia, a voluntad, ese es el punto de todo esto, y, y co-creo con el universo y co-creo con las cosas y soy yo como moviendo la energía desde mi voluntad, desde organizar las ideas en mi cabeza, desde moverme todos los días a hacer las cosas, que sería como la energía de la materialización en todo este proceso de transformar la realidad, y la energía femenina dentro de nosotros, que es como la inspiración, como que yo lo pongo ahí y dejo que el universo mueva también sus fichas y me ayude a co-crearlo, que es como, sí, el aspecto femenino de Dios, como la misericordia, la mano de Dios, como la ley de caos, la ley de caos. Después vamos a hablar como de la diferencia de ley de caos y magia del caos, porque es diferente. Ley de caos es como, no es negativa porque la ley de caos es como de la que no sé, hace que nos ganemos una rifa que queríamos o que necesitábamos, o la ley de caos es la que hace que un día renuncies a tu trabajo porque ya no te lo aguantas más y a la semana te llamen para otra cosa que te hace muy feliz. Ley de caos, sí, como que caos entra a orar en tu vida porque es la misericordia y es como la energía femenina de Dios, como la madre que siempre está ahí, que cuida, como que protege, que sostiene, que es como yo te dejo solo aprender a montar bicicleta, sí, pero si te vas a caer, tranquilo que yo te agarro. Y es como este juego entre las dos, entre mi energía masculina que está dirigiendo su atención y se está moviendo hacia allá y está como moldeando la energía física, y mi energía femenina que está moldeando la energía desde la energía, ¿sí? La energía desde lo sutil. Eso es lo que está haciendo mi energía femenina, como yo quiero esto y yo quiero sentirme en paz y yo quiero sentirme tranquila y yo quiero sentirme feliz en mis días, y la energía masculina y me levanto todos los días y procuro estar conectada a la gratitud y como que voy trabajando estas dos energías y le dejo también al universo que me ayude a co-crear esa vida y me permito no estar controlándolo todo, porque ahí no le doy espacio a esta parte del universo que me ayuda a co-crear. Ahí estoy haciéndolo todo yo y es donde muchas veces los seres humanos le damos mucho peso a la mente y pues entramos en burnout porque le ponemos a la mente mucha responsabilidad, como casi que hasta ver el futuro o ver lo que otras personas piensan de mí, y empezamos a crear pensamientos rumiantes porque la mente es como un computador que lo único que está haciendo es intentando traer información de un catálogo limitado que tiene, limitado porque pues el mundo del alma y el mundo de la realidad energética es un infinito, pero tú acá en tu cerebro conoces unos términos, tienes como unas experiencias únicas y a partir de eso como que tu cerebro va organizando la realidad y te va trayendo como conclusiones y cuando tú le cargas peso a esa mente haciéndole preguntas que no puede resolver, porque como no estás conectado a esta parte femenina que es como el universo mismo al que tú y tu alma a la que tú le dices como alma muéstrame qué es lo mejor para mí, o alma déjame ver, o quiero entender, sí, como que me comunico con el todo el tiempo, ese cosmos viviente, y mi alma que siempre va a ser el filtro para mí, mi filtro en todo es mi alma, que siempre sea su alma lo que resuena con ustedes, o sea, su propia guía superior. Y le pido, como le pides, como muéstrame qué me quieres decir, muéstrame cuál es mi mejor opción, ayúdame a comprender qué me hace bien, como todo el tiempo, como universo, revélame o ayúdame, o como yo hago esta parte y te entrego esta otra, y empiezo como a trabajar como en un equipo y no
y no solamente pidiéndole todo a mi mente y pidiéndole esas respuestas que le debería estar pidiendo al todo. Y con el todo no me refiero a entidades ni a seres en específico, sino otra vez a tu propia alma, a tu propio ser superior, a tu propia conciencia que está conectada con el todo. Y, y empiezas a transformar la realidad desde estos dos polaridades, desde tu energía masculina y tu energía femenina que están constantemente trabajando para que puedas manifestar tú a ese mago, que es como la idea de la alquimia. Es el alquimista está como tratando de trabajar con las dos polaridades, como con las dos fuerzas y como ir manejando como la energía desde los dos lugares para ir transformando su realidad. Y a veces se presenta de una forma y otras veces se presenta de otra, pero como ya conoce el tablero donde está, como ya conoce el juego donde está, ya se puede mover mejor, ya sabe cómo moverse. Y gran parte de eso está en la certeza que tiene en él mismo, porque ese es otro de los puntos muy importantes y que vamos a ver muchos maestros de este tema hablando de eso, y las leyes universales también hablan de esto, de esta ley de la asunción, de esta ley de yo encarno esta energía que quiero ser, esta energía que yo quiero sellar en mí, la encarno todos los días, constantemente, que es creo que en el podcast tenemos un capítulo de cómo sellar la energía, que es justamente esto, yo puedo transformar mi energía y manifestar cosas. Ya les dije, como hay muchos ejercicios de estar escribiendo, de estar repitiendo, como de estar visualizando. Ustedes saben que yo hago vision boards, que yo hago cursos de cómo visualizar y cómo desde ahí, desde este lugar como un poquito más intermedio, donde yo uso como lo físico, pero también uso mi energía como para programar y para visualizar y todo esto. Y lo más importante va a ser tu sensación frente a eso. Debes creer que ya es tuyo. Y Neville Goddard, que es un maestro como de la ley de la atracción y como de este mundo de transformar realidades, porque él habla como de reality transurfing, que es como, sí, como ir surfeando y transmutando la realidad. Y justamente habla de la Biblia como un manual de cómo manifestar tu realidad. Es como bien interesante la forma en la que él puede codificar la información de la Biblia. Sabemos que los textos sagrados todos están en códex, todos están codificados, y también sabemos que la Biblia es un libro escrito por muchas personas. Entonces, no toda la Biblia es un manual de esto, pero es un maestro, Neville Goddard es un maestro que nos ayuda a ver cómo enseñanzas de este tipo están encriptadas con lenguaje alquímico y como secreto, formas de transformar tu realidad en la Biblia. Y nos habla de la ley de la asunción y como de cómo empezar a encarnar la energía de la persona que quieres ser, de la persona en la que te quieres convertir. Por eso para mí es tan importante tener claridad que todo el tiempo, mientras yo estoy usando mis dones álmicos, mis dones como psíquicos, es necesario que yo esté trabajando en mi conciencia, porque muchos acá, todos los que tengan alma, tienen la capacidad como de transformar su realidad y tienen la capacidad como de ser creadores, y todos tenemos las mismas capacidades, pero necesitamos de nuestra conciencia limpia y pura y como trabajada o en constante proceso, más bien, porque no es como, ay, ya estoy curado, ya estoy sanada o ya, no, esto es un proceso y es el propósito de todo esto es disfrutar el proceso, no estarte poniendo expectativas de cómo debería ser el proceso o cómo me debería ver o que yo debería saber manejar cuando yo ya esté evolucionado espiritualmente. No, es más estar todo el tiempo como, ok, acá tengo una herida, o acá apareció celos, acá apareció un poco de envidia, acá apareció un poco de tristeza, acá tengo un poco de ira, y yo ir adentro y cada vez saber más cómo funciona mi psique, para yo saber que esto que estoy creando viene del corazón, está conectado como a mi más alto propósito, y aún así puede ser abundante y aún así puede ser próspero. Y claramente es que claramente traer el cielo a la tierra se va a sentir plenitud absoluta, o sea, es vivir el cielo en la tierra. Y esta ley de la asunción, donde yo ya me siento como la persona que quiero ser, y al principio muchas veces quizá vas a tener como que fingir demencia o como que
decirte cosas que aún no te crees del todo. Hace parte de la reprogramación, a mi modo de ver, hace parte de cómo estás programando, como si estuvieras prendiendo dentro de ti circuitos, como si fueras una máquina del tiempo que se puede mover entre líneas del tiempo. Cuando empiezas como a concentrar tu energía en qué es lo que quieres, en cómo se ve eso, como en encarnarlo, en cómo me siento cuando eso ya esté pasando, empiezas como a conjurar esa energía y como a abrir ese portal que te va a permitir moverte entre líneas del tiempo. Mover tu conciencia entre líneas del tiempo y cambiar tu realidad y transformar tu realidad constantemente. Todo esto desde la conciencia de estar moviéndote desde el alma y no desde los deseos del ego, de los deseos como de ese adversario y ese distractor que te alejan y te distraen de tu camino de reencuentro contigo mismo. Porque eso es lo que empieza a suceder, nos alejan las tentaciones y como las distracciones nos están alejando de nosotros, nos están alejando de otros. Esa es una ilusión, nos alejan de nosotros mismos y ahí es donde se abre el hueco más grande. Por eso, para todo lo espiritual, todo lo energético, se necesitan cerquita a ustedes, se necesitan cerquita a su alma y cada vez que empiecen a sentirse lejos de ustedes, desconectados de ustedes, no sintiéndose bien con ustedes mismos, vuelvan a trabajar como en esa parte porque el vínculo más grande que ustedes tienen e importante en el mundo como de la espiritualidad es con ustedes mismos. Y claro que con los otros es igual de importante para poder como integrar estas dos polaridades de servicio al yo y servicio a los otros, pero me refiero como que tu guía está dentro, tu guía es tu alma. Entonces, para moverte en este tablero, la conexión principal que necesitas es con ella. O sea, es como que necesitas un intercomunicador ahí cada vez más abierto, cada vez más conectado a tu intuición, cada vez más conectado a tu cuerpo, cada vez más consciente como de la simbología de tu propio universo. Y este tema como de la ley de la asunción, de yo tener la capacidad como de sentirme como me quiero sentir o como me sentiría si todo eso que estoy buscando ya estuviera. Y en la Biblia justo, es que la verdad no me acuerdo muy bien cómo es literal, pero nos hablan de eso, ¿no? Como de siéntete como si ya lo tuvieras, siéntete como si ya se te hubiese dado, creo que es. Pero sí viene desde ahí, ¿no? Como siente como si ya estuviera hecho, si ya estuviera dado, no te preocupes de cómo va a llegar, no te preocupes de cómo Dios lo va a hacer, nos lo ponen como más en la Biblia. Y pídelo y agradécelo como si ya te lo hubieran dado. Y es justamente como esta ley de la asunción, de encárnalo, como que vive sin esa preocupación, porque eso es lo primero que va a desbloquear el resto y que va a desbloquear las creencias limitantes que tienes ahí, porque todo es, o sea, ya eres abundante y ya eres próspero. Lo que pasa es que tienes, cada uno de forma diferente, tiene bloqueos para conectar con eso. Desde la abundancia, desde el amor, desde diferentes partes, porque cada uno está como en sus pequeñas batallas con sus propios demonios y con donde tengo creencias, donde me estoy autosaboteando, donde como que vamos yendo a conocernos y vamos encontrando nuestro mapa interior y vamos entendiendo nuestros ángeles y vamos entendiendo nuestros demonios y vamos entendiendo cómo somos creadores y maestros de nuestra propia realidad, conociéndonos a nosotros. Porque el autosabotaje es el autosabotaje, la tortura psicológica interna que nosotros nos infringimos a nosotros, que todo eso hace parte como de esa inteligencia artificial, y ya quiero aclarar ese término, que se implanta, ¿no? Como dentro de nosotros. Esas creencias limitantes son también una inteligencia artificial, es como un ego y una máscara y como una identidad dura que se va creando a partir de nuestras heridas, de nuestros miedos, de nuestras creencias limitantes, como del condicionamiento y del adoctrinamiento y del no tener las herramientas para podernos sanar a nosotros y como evolucionar nosotros en conciencia. Y hacer este clic de yo empezar solamente a asumir la posición de que las cosas ya están dadas y que yo estoy en conexión con un todo y que ese todo es el que creó absolutamente todo, por ende tiene la capacidad de ayudarme a construir lo que yo quiero construir, porque yo tengo ese poder, porque yo soy parte de la fuente si lo que quiero es activarme desde ahí.
desde esa conexión de mi yo creador de luz, de amor, desde la luz, desde el amor. Y esta ley de la asunción es como, en magia yo lo vería como cuando uno está conjurando o invocando energía, no personas, no entidades, no deidades, energía. La energía la puedes invocar, es como la empiezas a conjurar dentro de ti. ¿Cómo personificas tú esa energía? ¿Cómo personificas la energía de la valentía, del coraje, de la certeza, de la fuerza de voluntad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se entiende en ti? ¿Cómo se siente en ti? ¿Cómo la encarnas tú? Eso es la ley de la asunción. Y claro, ahora quienes quieran emular, no sé, a personas con mucho dinero que no hacen nada con su vida por ganarse ese dinero, por ser, sí, como que cada uno sabrá qué es lo que quiere manifestar y eso va a revelar lo que llevamos dentro. Eso, la creación del mundo de cada uno va a revelar un montón de nuestro interior y de nuestro consciente e inconsciente. Entonces, esta ley de la asunción te permite estar manifestando diferentes como aspectos de ti. A veces nos falta, no sé, a veces nos queremos sentir como más seguros de nosotros. Sería bueno que te sentaras contigo y cerraras los ojos y empezaras como a darle forma a esa visión de ti, cómo se ve esa versión de ti que es más segura, cómo se ve esa versión de ti que quieres ser o que estás intentando como conjurar en ti, cómo se ve el amor propio en ti, cómo sería, cómo te reflejaría eso, qué persona serías, ¿sí? Visualiza todo eso porque te va a quedar mucho más fácil comportarte como esa versión de ti cuando tienes claridad de esa visualización, cuando sabes cómo se ve por fuera, porque muchas veces la inseguridad y la falta de autoconfianza viene de que no tenemos una autopercepción clara, por ende estamos todo el tiempo como a la merced de lo que está afuera y de los que nos observan, porque entonces son ellos los que nos van a decir quiénes somos y cómo nos vemos, porque nosotros no sabemos. Entonces, otra vez, por eso el trabajo de sombra y el trabajo de autoconocimiento es tan importante para que realmente seas soberano de la creación que estás teniendo y como de tener la capacidad de estar encarnando energías, de estar encarnando virtudes. Vamos a necesitar mucho discernimiento porque este es un reino, el reino como de transformar la realidad, el reino como de la ley de la atracción. Tiene muchos, yo les llamo ilusionistas. Tiene muchos ilusionistas y son estas personas o estas energías, porque existen en todos los planos, que están todo el tiempo haciendo ilusiones ópticas, que no son el mago que transforma su realidad constantemente, sino que ellos hacen la ilusión óptica de que son y crean como este personaje, lo que les digo, crean este personaje en redes y como que crean todo un escenario de quiénes son ellos y no es la realidad y eso no son ellos y lo que dicen no es cierto y lo que dicen les falta información y cuando cuentan cosas que les pasan o que les ha sucedido omiten información o a veces no comparten información como para no dañar el personaje que están creando. Y es importante hablar de esto porque son esas personas las que, y esto va hilado a lo que hemos venido hablando en el podcast de la idolatría, son estas personas que te están queriendo vender como una aspiración de cómo debería ser una vida exitosa, una vida próspera, una vida abundante. Y al final del día está eso tan enfocado como en el plano físico, y el plano físico incluye a la pareja especial de tus sueños, que otra vez es un espacio importante como a abrir el discernimiento, a ver cómo si realmente yo para mí, para mis valores, para mi nivel de conciencia, para el ser que yo soy, realmente es coherente que la ley de la atracción y cómo crear mi propia realidad sea yo ir a intencionar que una persona específica se quede en mi vida y esté en mi vida, o si la maestría de la transformación de la realidad viene de yo amarme lo suficiente
para solamente estar manifestando y trayendo a la materia lo que me le hace bien a mi alma y lo que me está pidiendo mi alma y el camino de mi alma, y que claro, eso va a tener como consecuencia que yo aprenda a manejar muchos tipos de energía si yo con mi conciencia me muevo hacia allá, si yo siento. Tomamos el ejemplo como del dinero, que siento que es un tema muy como concurrido como en la ley de la atracción y de la transformación de la realidad, y, y comprendemos que no todas las personas que tengan posesiones físicas y materiales son maestros de la creación de su realidad, y que mucho de eso son ilusiones ópticas, mucho de eso no es verdad y te están inflando como lo que tienen y lo que hacen y lo que son, porque otra vez están creando como toda esta ilusión óptica para recibir tu energía, para recibir tu dinero, para recibir como tus elogios, tu atención, todo esto. Y como no hacen ese viaje del héroe para transformarse ellos y convertirse como en esos maestros que te pueden hablar de cómo se hace eso, sino que se quedan como en una parte o se enamoran más bien como de el personaje que son cuando están hablando de estos temas, y cuando sienten como que hay tanta idolatría de las personas y de como wow, cómo logró hacer como todas estas transformaciones, si donde yo me siento esclava de mi realidad, esa persona ya no se siente así, y como que tiene que tener todas las respuestas y no necesariamente es así. Entonces otra vez observemos con el ojo que ve más allá, porque sí, una persona que te quiere hablar de transformar su realidad, que tenga su realidad bien organizada, al menos como que esté viviendo una realidad de la cual se sienta orgulloso, que haya visto las transformaciones de las que habla y haya podido sostener esa transformación y como que se le vea en su energía, y no sean personas o mujeres que están como comprándose vestidos que sienten que las hacen ver como más de alto valor, y como que hablan raro y se comportan como si estuvieran actuando, porque al final del día un mago de su realidad, uno, todo el tiempo lo está haciendo con todo, con cada cosa que sucede en su vida, y dos, está en un camino constante de ser aprendiz del universo y de ser aprendiz como de él mismo y de su mundo interior, y, y sabe y tiene claro que este es un proceso mucho más profundo y de adentro, y de todo el tiempo yo estar entrenando cómo transformo mi realidad desde adentro, desde mis creencias, desde entender el tablero interno de acá tengo una creencia, acá tengo un miedo, y cómo muevo esto y cómo transformo este plomo en oro, y cómo muevo la energía acá adentro para que lo que está afuera se empiece a transformar, y no como yo desde afuera, vistiéndome de una forma diferente, hablando de una forma diferente, transformo el resto de mi realidad más hacia afuera y hacia adentro. Entonces, otra vez, sí hay formas más físicas de hacerlo, más materiales de hacerlo, como de escribir, de toda esta parte como de visualizar y de manifestar, y está bien que lo hagamos, o sea, está bien que practiquemos nuestras capacidades desde ahí. Siento que yo lo recomiendo más como desde un lugar donde yo también esté entrenando mi energía, y no solamente yo prendo una vela y que se cumpla lo que se tiene que cumplir y lo que le he escrito 27 veces a no sé qué entidad que por favor me cumpla, sino es más como otra vez este juego de energías entre mi capacidad creadora y el universo y el absoluto, que están también moviendo como la energía misma para que las cosas se den, porque me estoy moviendo con ese flow universal, me estoy moviendo con mi alma, me estoy moviendo como en ese ritmo, en esa ola, ¿sí? Como en ese tunelcito, no voy en contra de eso, que es la aceptación, que es otro de los puntos que seguramente hablaremos como en todo esto, pero es importante tener claridad de ese discernimiento de esas dos polaridades, porque esto tiene mucho que ver con péndulos, porque la energía, y eso lo habla mucho Neville Goddard, se mueven péndulos energéticos, las ideologías se mueven en péndulos también, o sea, hay como la capacidad de meterte en un péndulo de ideología, de pensamiento, quedar como hechizado por un pensamiento, por una creencia, por un partido político, sí, o sea, de muchas formas puedes entrar en estos péndulos, puedes entrar en el péndulo de la insuficiencia, puedes entrar en el péndulo de tus sombras, o sea, es como un movimiento de energía al que si tú entras,
quedas como ahí en ese trance de energía donde estás, no sé, de pronto atraes mucho dinero o sale una oportunidad de dinero y se va rápido, la gastas rápido, o un día te sientes poderoso y como capaz de todo y al otro día te sientes como si no fueras nada y eres chiquitico y eres diminuto y es surfear como esta realidad de la dualidad y como subirte en la mitad y estar como en estas tablitas de equilibrio, no sé si las han visto, pero me suena mucho así, y como ir surfeando literalmente la realidad y como irme moviendo entre, no, esto es un miedo, esta es una creencia limitante, este es un patrón de comportamiento que yo tengo e ir transformando como esas cosas y también permitirle a la realidad suceder para que eso que estoy manifestando llegue a la materia también. Y, y es como ir desarrollando e ir entrenando mi energía y la sabiduría de mi energía para transformar mi energía. Eso es convertirme en un mago de mi propia realidad. No se da en dos clases de cómo funciona la ley de la atracción y ya. No es mi modo de ver, no está solamente en una película, no está en una información rapidísima, está en todo el tiempo yo estar observando con mi tercer ojo lo que hay detrás de mi realidad y de lo que hay detrás de mí. Entonces es todo el tiempo un juego de estar observando la realidad y entendiendo cómo esa realidad habla de mí, no como en esta ley obsesiva de la ley del espejo donde todo lo que no me gusta entonces me está mostrando algo. No necesariamente, hay veces que discernimos si realmente no estamos de acuerdo con algo o no resonamos con algo y eso es completamente válido, si no, no habría como luz y oscuridad en este plano y pues son dos fuerzas básicas de este plano, del plano de la dualidad. Y, y empezar a comprender la realidad y dejar de pelear con la realidad y dejar de sentirme esclavo de mi realidad. Y cuando hablamos de nuestra realidad estamos hablando de nuestro plano físico, pero nosotros sabemos también en metafísica y en como estos temas energéticos y espirituales donde nosotros sabemos que somos energía y que este plano de la materia es una presentación muy densa de la energía, es la materia, es como la ilusión donde todo parece físico y duro y rígido y al final son como partículas que ni se están tocando porque todo es vibración y todo es energía. Es física cuántica, es el que valió en los principios universales. Entonces estamos en la ilusión material donde todo lo que hay dentro yo lo proyecto afuera y donde eso está interconectado. Entonces si yo transformo mi interior, si yo limpio como mis demonios internos, si yo suelto, perdono, como que realmente transformo mi mundo interior, mi mundo exterior va a empezar a reflejar eso. Y que si yo aprendo que soy este alquimista y este mago de mi realidad, que tengo estas dos como poderes o polaridades dentro de mí, que cada una tiene como una función y que cada una tiene como una forma de ayudarme a seguir transformando mi realidad. De eso se trata volverme la alquimista de mi vida. No solamente de seguir personas que te estén diciendo cómo manifesté al hombre de mi vida o a la mujer de mi vida en 10 días, o cómo manifesté mi viaje a Europa, sino que haya un poco más de profundidad en eso. Y yo no estoy diciendo que esas prácticas puntuales sean negativas, yo estoy diciendo que quedarnos ahí es hipermaterializar la espiritualidad y que tú te puedes ir creando como experiencias preciosas y cosas que quieres, porque claro que eres merecedor de todo eso, pero otra vez desde este lugar de la conciencia y del corazón y de estarte moviendo más para manifestar tu personalidad como más mágica, como la personalidad que está al servicio del alma y no la personalidad que está al servicio como de las heridas y del ego, y empezar a mover tu mundo desde ahí. Entonces sí están bien como estas prácticas, siento yo, como estas prácticas muy físicas de ir a escribir, de manifestar en vision boards, que es un poco más como entre las dos cosas porque también necesitas de ti, de activar tu poder,
pero te van mostrando que sí funciona, que sí funciona así, que cuando diriges tu energía y bueno, todo lo que ya se habla como en este mundo y como los protocolos que se hacen para todo este entrenamiento energético es justamente eso, es un entrenamiento energético, es como un escalón para igual tú cada vez entrenarte más en tu propia capacidad de transformar tu realidad y de elevar tu nivel de conciencia con respecto a estas habilidades, sino quedarte en este nivel de conciencia usando habilidades que le corresponden como al alma y usándolas solamente para la materia y creyendo que eres un mago de la transformación solo porque estás pudiendo traer cosas físicas a tu vida. Y hago como acá la claridad y la salvedad de que siento que es muy importante reconocer y hablar como de la forma en la que esto se está viendo mucho desde la materia y como que estamos como hipermaterializando algo que es mucho más energético y espiritual y de pura conciencia, algo que tiene mucho que ver con la conciencia y no tanto con seguir produciendo materia y más materia y más materia y quedarnos cada vez más apegados en la materia, porque es justamente lo opuesto lo que estamos intentando hacer como conciencia, no por que dejes de querer vivir como pleno y cómodo y viajar y como darte estas facilidades que te da el tener acceso económico, sino desde este lugar donde crees que eso define tu evolución espiritual y que eso define como el ser que eres y tus capacidades como energía y tu conciencia como energía, porque yo no siento que sea como paralelo y la importancia como de no caer en estos cultos y como en estas sectas de la ley de la atracción que normalmente tienen como estas personas que se ponen como ídolos, siento yo, es mi percepción, y que te empiezan como a decir que ellos ya lo hicieron, entonces ellos te pueden decir cómo hacerlo, otra vez como manifesté a mi pareja en 10 días y como manifesté el apartamento de mis sueños en una semana o en un mes y nos quedamos ahí y nos quedamos como en ese punto donde estas personas más te están probando todo lo que ya tienen y como esta vida otra vez muy material que se han conseguido, como si esa vida simbolizara una vida como de alta conciencia espiritual. Y hacer esa diferencia es bien importante porque muchas de esas personas están más enfocadas como en seguir alimentando su ego y en alimentarse de tu energía y de tu atención que en realmente ayudarte a transformar tu realidad y como a reconciliarte con todo tu interior y como todo tu universo interno para que ese universo interno pueda empezar a emanar la frecuencia que tú quieres ver allá afuera. Y que te permite alinearte como a esa frecuencia sostenible y estable y no como en estos picos constantes de me amo, me odio, de autosabotaje, como de obsesión con estar creando más materia para sentirme suficiente y no entrenar la capacidad de sentirme suficiente sin importar cómo estén las circunstancias externas, que eso es lo que realmente va a entrenar como tu capacidad de amor propio, porque te desligas de cómo te tienes que ver, te desligas de lo que tienes que tener y no porque no lo quieras o no porque no mejore tu experiencia o como que sino porque no traiga cosas que no queremos, que queremos porque todos queremos vivir cosas que el dinero nos da acceso porque es un símbolo acá de transferencia energética en la tierra, sino porque esos discursos de esas personas, que cada uno con su ojo podrá ver cuáles son o quiénes son, están otra vez como creándose esta identidad o esta imagen como de superioridad y de aspiracionalidad con su vida y su discurso se queda muy en la superficialidad. Y yo siento que si alguien se está convirtiendo en maestro de algo, o sea, si estás empezando a probar, si estás, claro, hazlo, escribe, haz el journaling, haz esto, hazlo, lo que les dije, hazlo con entrevistas de trabajo, hazlo con un carro, hazlo con cosas como que puedas comprobarte para que tú, si quieres, puedas entrenar esa autoconfianza. Pero un maestro, una persona que se hace llamar a sí mismo maestro de la ley de la atracción o que enseña esto, que habla de esto, y esté en ese nivel como de superficialidad para comprender todo este mundo,
siento que es siento que es como una señal de que algo no está tan bien como ahí y que a eso le está haciendo falta profundidad y le está haciendo falta como sustancia y todo lo que es realmente, o sea, todo lo que viene como de estos misterios universales y cósmicos tiene su profundidad. Por eso necesitamos espacios de hora y media, 2 horas, 2 horas y media, o sea, espacios largos para hablar a profundidad de estos temas, porque no se quedan solo en lo superficial y no se pueden quedar solamente ahí en lo superficial, tienen que ser abordados desde muchos lados y también en YouTube se ven personas hablándolo desde ahí porque están más enfocadas como en ser este influencer que está mostrando su vida y lo perfecta que es su vida para crearse como ídolo y desde ahí recibir lo que quiere recibir, que básicamente a mi modo de ver eso es drenarle energía a las personas y no estar poniéndose al servicio todo el tiempo y estar trabajando de forma interna también y bueno, estarlo creando como desde este lugar de estabilidad, de sanación, del camino del héroe, de este mago que se creó a sí mismo y que fue y trabajó sus heridas y que hizo saltos de fe y bueno, o sea, el camino del héroe, ¿no? Y empezar a diferenciar esas personas es bien importante, bastante importante. Cuando nos vamos a la hipermaterialización o a la materia, hipermaterialización de todo, hipermaterialización de mi entendimiento y nos quedamos como en este plano físico solamente desde el ego, solamente viendo todo desde acá, desde el plexo solar o inclusive desde las heridas, que sería como el sacro, y nos quedamos ahí y no evolucionamos nuestra conciencia hacia más arriba y por eso este tema tiene también como tantas entidades a su servicio. Eso quiere decir que hay muchas entidades oscuras o densas que se usan como para la ley de la atracción y para manifestar cosas, sobre todo porque es que varias de estas entidades son del plano de la materia, o sea, el adversario principal y primordial, que sería Satán, es una traducción del arameo de ego, del adversario, de lo hipermaterial, que Rudolf Steiner, que es este místico, habla como de Ahriman, que sería, esto es un término de el linaje persa, espiritual persa, donde el mito de Ahriman y de Hormuz, y Hormuz como esta entidad o esta polaridad positiva y luminosa y creadora como del todo, y Ahriman como esta entidad negativa y como esta entidad como adversaria de la luz, ¿sí? El adversario, el más grande adversario, que es en nuestra psique ego conectado como a las bajas pasiones, a los bajos pensamientos, como a los 3 chakras básicos, que de eso hablamos en estos 2 capítulos que ya hicimos de transferencia de energía sexual, y sería como toda esa oscuridad y como toda esa parte hipermaterial que está enfocada en que solamente existe la materia y que la materia es lo único que existe. Eso es lo que cree, lo que piensa y lo que nos repite el adversario. Y por eso está como tan ligado a que nuestra psique se ve como ego, como el que solo está pensando en lo material, en lo físico, en lo que puede calcular, como en el servicio a él mismo, en la individualidad. Y todas estas personas que empiezan como a profanar estos misterios como de la creación de la realidad tienen mucho que ver como con esa hipermaterialización de todo, de estar midiendo tu nivel de evolución espiritual a través de la materia, de lo muy material, y esto termina siendo magia negra y termina siendo como una forma muy densa y como, sí, medio, es que la creación de eso es como medio sucio, tiene como manchas negras, le veo yo como a ese tipo de energía, y es porque tiene mucho de ego, de yo estar creando como una identidad material a partir de conceptos, en este caso espirituales, pero todo mi foco está en la materia y en cómo me perciben otros y en la identidad que yo estoy creando y como en la ilusión que yo estoy creando para que otros me vean así. Eso es lo que enseñan muchos, a que otros me vean así. Entonces repítete esto, no importa tus traumas, no importa tus heridas, no importa, nada de eso importa. Tú solo concéntrate
en entre creerte capaz de crear esto y concentra tu energía acá y hazlo y hazlo y hazlo y nunca te cuestiones desde dónde viene este deseo y nunca te cuestiones cómo te estás comportando y cuál es tu diálogo interno para saber cuáles son tus sombras, sino ellos te van a decir, mira cuál es tu diálogo interno para que lo cambies y puedas traer lo que quieres. Y sí, pero no de forma material en términos superficiales. No ve y te repites, eres capaz 27,000 veces y posiblemente eso va a tener un resultado, no me malentiendan, pero no es un resultado sostenible porque tú te vas a repetir eso y te vas a sentir como súper merecedora 2 días, 3 días y después ya no. Y después va a pasar un tiempo y ya otra vez vas a estar en la línea del tiempo anterior porque no se selló nunca la frecuencia. Entonces te vuelves adicto a comprar como estos cursos o a estar como en contacto con estas personas que te estén hablando de eso y que te estén ahora sacando el curso de cómo manifestó a su esposo en una semana y cómo manifestó el trabajo de sus sueños en 2 semanas. O sea, básicamente tú en mes y medio ya puedes tener otra realidad completamente diferente. Y aunque sí puede suceder así, yo también siento que los cambios sí suceden de la noche a la mañana, pero se requiere de varias noches para llegar a esa mañana. A mi modo de ver, hace parte como del camino, hace parte como de yo realmente tener un cambio interior real, sustancial, o sea, anclado, integrado a mí, y no que me sentí bien conmigo durante 7 días porque estaba como en este hechizo donde solamente me estaba repitiendo estas cosas y donde estoy en este entrenamiento emocional y entrenamiento mental y entrenamiento de todo tipo porque es como un bootcamp. No hay casi como reflexión y autorreflejo y como ir a la sombra, eso no está. Y creo que es bien importante que lo observen cuando les pidan como autorreflexión y amor con ustedes y como que esto se les vuelva una parte de ustedes y no que sea como algo específico y un conjuro específico que estoy botando un conjuro para tener este carro y estoy botando un conjuro para traer a esta persona y ya, porque eso es lo único que me importa, porque desde ahí estoy reafirmando que soy creadora y eso es mover energía y eso es como crear una ilusión, porque no importa qué es lo que yo estoy haciendo en la energía para manifestar a esa persona en específico, porque no estoy más concentrada en manifestar desde lo que yo siento que me merezco y lo que yo quiero para mí. Y si eso no está llegando, ok, ¿qué bloqueos tengo dentro de mí? ¿Qué creencias limitantes tengo dentro de mí? O sea, como ajusto como esta conexión energética, como ajusto esta frecuencia energética para que resuene con eso que yo quiero manifestar y yo lo pueda sostener. Es como literal te sintonizas como en un radio. Eso es lo que necesitas hacer y sintonizarte y poderte quedar ahí en esa frecuencia. Porque lo que pasa cuando lo haces de forma muy superficial es que te vas a estar saltando hacia la otra frecuencia, porque es la que durante más tiempo sellaste, porque te repetiste durante años que no ibas a poder, que no ibas a ser capaz, que no eres merecedor, que lo que sea, que te mantenía en esa frecuencia. Entonces, el hecho de traerte y sellar esa frecuencia, pues va a requerir de paciencia, va a requerir de tiempo, va a requerir como de que yo lo integre a mi normalidad, que lo haga parte de mi día a día, de lo cotidiano, de quién soy. Y eso va como acentuando las realidades. Es muy mágico y es muy lindo verlo y comprobar que somos capaces de hacer eso. Es precioso. Pero el discernimiento, full importante, porque esto es uno de los mundos donde yo siento que más magia negra se puede ver. El mundo de la sexualidad también mucho, por eso lo he estado como tratando, porque para mí es importante como tener estas conversaciones donde hablamos de cómo discernir en este mundo y en este plano y como en medio de tanta información que hay por ahí. Entonces, este es como un capítulo muy, muy, muy superficial, pero como muy de intro sobre la transformación de nuestra realidad, de cómo nosotros tenemos esta capacidad de transformar todo lo que vemos allá afuera y para eso no necesitamos ni siquiera que algo cambie allá afuera, así de poderosos somos, a lo que voy con esto, y es a que tenemos la capacidad de sentirnos plenos con nuestra vida sin que necesariamente algo haya cambiado allá afuera, pero solo eso
es un paso radical a que allá afuera todo lo que tú ves y todo lo que tú consideras y contemplas como tu mundo, tu realidad, se transforme cuando empiezas a hacer cambios interiores, cuando empiezas a dirigir tu energía, cuando empiezas a canalizar tu energía, cuando te haces soberano como de esa energía creadora y empiezas a trabajar como con el cosmos para poder conjurar eso que quieres traer acá a la realidad. Es hermoso que te hagas soberano de ti mismo y, y que recuerdes que todo va de la mano, o sea que esta parte como de la noche oscura del alma y de ir a ver como por dentro toda mi sombra, o esta parte como de el despertar de conciencia o el despertar espiritual o el empezarme a cuestionar cosas o el hartazgo, que es como tan importante en esto de transformar la realidad, porque es como ese punto de saturación que te permite y que te obliga al cambio, más bien, y que siento que desbloquea esa procrastinación que uno muchas veces le está haciendo a su propio cambio y a su propia transformación. El hartazgo y la saturación y tocar nuestros fondos hace eso. La idea como de trabajarnos a nosotros es que esos fondos no sean tan profundos ni tan sombríos todo el tiempo, y por eso hacemos trabajo de sombra y por eso nos conocemos y respiramos y nos guiamos y como que nos anclamos y vamos a nuestra sombra y perdonamos y nos reencontramos con nuestro niño interior y reconocemos a nuestra alma, y bueno, hacemos como todo este viaje del héroe y tenemos como todos estos saltos de fe hacia nuestra esencia, y es lo que nos va a permitir cada vez más ver quiénes somos allá afuera con transparencia y como con aceptación, para transformar las cosas que no quiero, las cosas que no me gustan, las cosas que siento que ya no merezco, que ya no vibro con ellas y que por algún motivo todavía están apareciendo en mi realidad. Y esto puede ser tanto porque no he terminado como de transformar algo, como porque hay como un pequeño glitch y un pequeño como desfase en la manifestación, en la materialización. Y después de la caída de Atlantis, que hubo como esta ruptura en cómo funcionaba como la realidad material, se hizo todo aún más denso. Entonces como que antes lo que podía ser como invocado con solamente fuerza de voluntad o con solamente como canalización de tu energía en un segundo, o sea, de quiero un vaso de agua y vaso de agua, a caer como a este punto donde yo tengo que enfocar energía y concentrar energía y como que darle tiempo a esa manifestación, porque es como si hubiese un retraso en la manifestación. Y yo necesito, por eso es tan importante la fe y por eso es tan importante como la fe en nosotros mismos y en el universo, de yo estoy 100% seguro y sentado o sentada en la certeza de que esto va a ocurrir o de que esto se va a ver de esta forma, pero necesito mantenerme firme en mi frecuencia mientras eso que yo estoy manejando acá y como creando con mi energía se ve en la materia. Y necesito muchas veces como volver a recordarme que acá adentro está todo y acá adentro todo se está moldeando y todo se está formando. Como acá adentro me refiero como el mundo de lo invisible, y también acá adentro todo se está moldeando, así acá afuera yo todavía no lo pueda ver de forma tangible ni experimentar de forma tangible. Ahí es donde está como la constancia y como el sellar esta frecuencia, lo que va a hacer que yo empiece como a experimentar una realidad allá afuera, y que cuando menos lo pienso ya mi realidad ha cambiado, ya el algoritmo como que rotó y ya se ve otra cosa allá afuera, y yo estuve todo el tiempo concentrada en todo va a estar bien, o sea, yo sé que esto va a salir bien, yo sé que estoy siendo guiada, yo sé para dónde voy. Así en este momento todo se vea un poco confuso, yo sé y yo estoy firme y esto va a estar bien y esto va a estar bien y voy por donde tiene que ser y sigo, insisto y persisto hasta que la realidad no le quede de otra sino mostrarme eso, porque ya he como llenado todo el tubito de la impresora 3D, que ustedes saben que se mueve como así, y como que le inyecté esa energía y le inyecté esa energía y fui persistente en el tipo de energía hasta que la creación ya está hecha. Sí, eso es lo que sucede, y por eso se necesita como autoconfianza y como foco y como no me dejo
sacar de mi centro por lo que esté pasando allá afuera, por las distracciones y por las tentaciones. No me dejo llevar por es que la economía del país está muy mal, es que estamos en crisis, es que... Y suelto eso porque yo no necesito eso y yo no voy a programar mi realidad desde ahí y yo no me voy a montar en ese péndulo energético de la carencia y me monto como en esa ideología y ya todo se hace mucho más complejo, sino que yo estoy acá creando mi realidad donde mi realidad me muestra a mí que es abundante. Mi realidad me muestra a mí que soy capaz de sostenerla y que ella me sostiene y que claro que se puede y que claro que hay recursos y que claro que hay prosperidad y que claro que alcanza. Claro que sí. Que no te programen otra cosa. Que no te muestren otra cosa y tú la empieces a repetir y empieces a crear desde ahí. Aléjate de todo eso y sé que al principio es complejo hacerlo y que en situaciones va a ser complejo hacerlo, pero por eso les digo que esto es un entrenamiento constante como de mentalidad y de enfoque de la intención y del corazón y de todo tu ser y de no dejarte distraer, no dejarte llevar por los miedos, no dejarte llevar por las ilusiones. Está tú en ti, contigo, con lo que puedes ver, con la realidad que estás creando acá y si en este momento no te gusta la realidad que estás viendo, empieza a cambiar. Solo no seas impaciente porque vamos a requerir de paciencia y de tiempo porque si llevas sellando algo durante mucho tiempo, pues vamos a necesitar tiempo. Va a ser mucho menos, tranquilos, va a ser mucho menos del que crees transformar la realidad porque así de poderoso eres cuando tu conciencia está ahí enfocada en algo. Pero va a ser un proceso y eso está bien. Eso no quiere decir que no lo estés logrando, eso no quiere decir que no lo estés haciendo, que un proceso te cueste días, semanas, meses, años, no quiere decir que algo estés haciendo mal, quiere decir que es un cambio tan profundo y tan gradual y tan de fundamento y de base que se tiene que acentuar a muchas capas y que tienes que trabajar en eso de muchas formas y eso está bien, estás transformándote. Cada vez que aprendes nuevas creencias limitantes que tenías sobre, por ejemplo, el dinero, cada vez que te sientas como a visualizar esta realidad donde para ti ciertas cifras de dinero van a ser normales y no te vas a estresar y no se te va a alterar el sistema nervioso cada vez que ves una cifra de esas, inclusive en tu imaginación, porque eso hace que no la puedas traer y no la puedas sostener y que eso es un proceso, no es solamente como el enunciado y ya lo voy a hacer y listo, sino que todo es un proceso porque tiene que ver con tus creencias más arraigadas dentro de ti y con esa inteligencia artificial o como personalidad artificial que vamos a ir como o que en este proceso espiritual lo que estamos intentando es desarticularla cada vez más, pero comprendiendo de dónde viene y como entendiendo quiénes somos y transformándonos por dentro y transformando todo para que la realidad se transforme y nos demos cuenta y nos probemos a nosotros mismos que somos sanadores, que somos transformadores de realidades, que hacemos parte de la divinidad encarnada. Y volver como a recordar y a despertar nuestras memorias que se despiertan en el cuerpo, se despiertan de muchas formas y volver a saber quiénes somos y estar seguros de eso para que otra vez seamos soberanos de todo lo que experimentamos porque libre albedrío que siempre está ahí sobre la mesa y lo que necesitamos es tomarlo de vuelta a muchos niveles y con esto me refiero a muchos niveles, pero es un viaje y es nuestro viaje del héroe. Es un proceso y enamorarnos de ese proceso es lo que hace todo. Enamorarte de ti, enamorarte de cada cosa que trabajas en ti, cada cosa que transformas en ti, porque todo es un gran logro y con todo te estás probando que eres como ese mago de tu propia realidad, no con trucos y no con ilusiones, sino desde lo más profundo de tu conciencia, de tu corazón, de tu alma, de tu divinidad. Gracias por estar acá, eso es todo lo que tengo para que hablemos hoy. Como les digo, este es un acercamiento mucho más general de lo que vamos a hablar con respecto a transformar nuestra realidad. Ya vendrán cosas como más específicas y más profundas, pero quería abordar como primer espacio sobre cómo transformar la realidad, cómo transformarnos a nosotros, cómo experimentarnos a nosotros desde diferentes versiones, cómo conectar con nuestra alma para andar en ese camino de la conciencia y no en el camino del ego, y no en el camino de los miedos, y no en el camino de la autosuficiencia, y no en el camino de estarnos probando que somos algo y abandonándonos a nosotros y abandonando a nuestra alma.
Gracias por estar acá. Estoy feliz de que estemos hablando como de estos temas y estoy feliz de que estén recibiendo información de cómo hacerse cargo de ustedes y de recordar que no vinimos acá a sufrir y no vinimos acá a ser víctimas y no vinimos acá a pelear con nosotros mismos y no vinimos acá a odiarnos. A nosotros ni a otros, pero sobre todo a nosotros. Vinimos acá a amarnos y a disfrutar y a aprender y a hacernos conscientes y a transformar esas cosas y esas conciencias y esas partes de nosotros que no le están sirviendo a nuestra inteligencia superior, no le están sirviendo a esa parte de nosotros que ya lo sabe todo y que lo recuerda todo y que está comprometido con su viaje de convertirse nuevamente en luz, nuevamente en parte del todo. Qué hermoso y qué emocionante. Qué emocionante es cuando uno realmente puede ver cómo esto es un juego y cómo esto es una simulación y cómo nosotros tenemos el control de mando dentro y como hay muchos virus que no nos dejan conectar con esa autonomía y soberanía de nosotros mismos dentro de este juego. Pero es emocionante también como comprobarnos que somos los magos de nuestra propia realidad y que hay muchas herramientas allá afuera, desde la alimentación hasta la meditación, hasta la visualización, hasta todo allá afuera, hasta el ejercicio literalmente, que nos ayuda a experimentarnos como los seres divinos que somos y a ponerlo en práctica y a jugar un poquito como con esa parte de nosotros. Nos vemos acá la otra semana en el canal de YouTube para otro video de Sagrada Ela. Los amo, chao.